Muy buenas tardes. Con mucho entusiasmo damos comienzo a esta mesa titulada Literatura afro-brasileña en las clases de portugués como lengua extranjera, desafíos y relatos de experiencia. Esta mesa se realiza en la 11ª semana UNIPE virtual, edición de verano. Vale mencionar también que es una actividad que se realiza en el marco de un convenio firmado entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Embajada de Brasil en Buenos Aires y el Instituto Guimarães Rosa, que integra la embajada. Las dos disertantes representan cada una de ellas una de estas dos instituciones, así que es un honor, una alegría realizar esta actividad. Y es una propuesta que es un gran desafío y algo sumamente importante y relevante, que es abordar la cuestión de la enseñanza de literatura afro-brasileña en las clases de portugués. En Brasil se ha sancionado en el año 2003, es decir, ya hacen 22 años de sanción de la ley 10.639, que es la ley que obliga la enseñanza de historia y cultura afro-brasileña en las escuelas de manera transversal, eminentemente en los espacios de literatura, artes e historia, como todo marco normativo potente y pujante, y más con 22 años de existencia, tiene sus marchas y contramarchas en su implementación en Brasil. Y más aún en su implementación en el portugués enseñado afuera de Brasil, que también es parte de la política exterior de Brasil y debe también integrar estos contenidos. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos que se plantean en la implementación de la ley en este ámbito? Para eso contamos con la exposición de dos eminentes disertantes que tenemos el honor de contar con la presencia de ellas hoy. Antes de presentarlas, algo de orden muy mundano. Esta actividad es de número 3000. Tienen a disposición en el chat un formulario de asistencia. A todas las personas que están participando hoy deben completar este formulario para registrar su presentismo y después tener la certificación de esta actividad. Asimismo, la actividad queda grabada y a futuro pueden acceder a través del canal YouTube de la universidad. Ahora bien, presento a la primera disertante, Vanessa Oliveira Valentim. Es licenciada en Letras, Portugués y Español, especialista en Lingüística y maestranda en Literatura en Lengua Extranjera y Comparada por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de portugués con más de 15 años de experiencia. Actualmente participa del grupo de investigación del grupo que se llama Grupo de Investigación Artes Negras y Memorias Afrodiaspóricas, bajo la dirección de la profesora doctora Luisa Gómez Ferreira, y ministra clases de portugués niveles 1, 2 y 3 en la Universidad Pedagógica Nacional. Es autora de libros de poesía como Descoberta no do Mundo, Editora Caravana 2023, y Impermanências, Reminiscências de uma Estrela que Brilha Mais, Editorial Viseo 2023. Presento también a la disertante Fabiana Monteiro Guimarães Ferreira Pinho. Es licenciada en Letras, Portugués, Literaturas por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Posee posgrado en lengua portuguesa en el área de lingüística textual por la misma universidad y posgrado en estudios diplomáticos por la IBMEC San Pablo. Actualmente es la directora del Instituto Guimarães Rosa, Buenos Aires, de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Bueno, con la palabra, Vanessa.
Hola a todos. Bueno, primeramente agradecer la presencia de todos ustedes acá, agradecer a UNIPI por esta excelente iniciativa de generar espacios de reflexión, intercambio también. Agradezco a Fabiana, muchas gracias por haber aceptado estar acá compartiendo conmigo este espacio, y agradecer también a Mariana Camilo, la coordinadora, por la invitación también y gestión. Eh, bueno, puede poner la diapositiva, Mariana. Me gustaría iniciar esta charla, literatura afro-brasileña en las clases de portugués Pelier, desafíos y relatos de experiencia, contextualizando y explicando un poco más sobre la ley 10.639 del año 2003, como bien mencionó Mariana, que me parece muy importante que nosotros vayamos a fondo a ver todo el recorrido de estos 2003 hasta los días de hoy en Brasil y pensar cómo esto puede ser aplicado y también aprender de los errores también que tuvimos y aprender de todo el camino de este recorrido en Brasil para trasladar y pensar en un contexto acá en Argentina, ¿no? Primeramente, ¿qué es la ley? ¿No? Para que entendamos, es una legislación. Puedes pasar, Mariana, la diapositiva. Es una legislación brasileña que hizo obligatoria la enseñanza de la historia y de la cultura afro-brasileña, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas de educación, tanto primaria como secundaria en Brasil, ¿no? Esta ley fue sancionada en el día 9 de enero del 2003 y lo que hizo, que es un dato muy relevante, fue modificar la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, que es la LDB. ¿Y cuáles son los puntos más relevantes de esta ley, no? Primero, obviamente, la obligatoriedad, me gusta dar énfasis en esta palabra, obligatoriedad de la enseñanza de la cultura afro-brasileña. Las escuelas tuvieron que incluir en su plan de estudio contenidos que contemplen la contribución de la población negra en la formación social, en la formación cultural y la formación económica de Brasil. Y ya me empecé a poner piel de gallina. Luego, me gusta mencionar esto porque vamos entendiendo el valor de esta ley, ¿no? Luego, la ley va a establecer la enseñanza sobre otro punto fundamental, que es la historia de las civilizaciones africanas. Las contribuciones de estas civilizaciones a la sociedad y cómo estas contribuciones se van a relacionar con Brasil y con toda su formación sociocultural. Otro punto fundamental que más una vez destaco todos estos puntos para que pensemos también en un escenario de enseñanza de portugués como lengua extranjera en Argentina. Además, no se puede olvidar que es una ley que incentiva la lucha contra el racismo y la valoración de la diversidad étnica, racial en la educación. Además, más un punto fundamental que se estableció el 20 de noviembre como una fecha conmemorativa en honor a Zumbi dos Palmares, que es un líder, un símbolo de resistencia negra en Brasil. Este día, que sería el Día de la Conciencia Negra, a tener en cuenta, por ejemplo, el año pasado tuvimos por primera vez una conquista también a nivel nacional, que este día, el Día de la Conciencia Negra, fue un feriado nacional. Y antes era solamente feriado en algunos estados de Brasil. E incluso Fabiana va a contar un poco cómo esto impactó también en la agenda del Instituto Guimarães Rosa, ¿no? Para mí fue de mucha emoción entender que todo el Brasil cumple con este momento de reflexión, que no debe ser solamente un día en el año, obvio, pero no podemos dejar de pensar en las conquistas, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta ley entonces? Es un objetivo de buscar la promoción de una educación que sea más inclusiva, combatir el racismo estructural que hay en la sociedad brasileña y destacar la importancia de la cultura afro-brasileña y su influencia en la formación del país.
lo que permite así que nosotros, brasileños, podamos saber y reflexionar sobre una historia silenciada, sobre una historia mal contada. Tener acceso a esta información. Imagínense adentro de la educación. ¿Y cuál es la relación entonces que tiene esta ley, este escenario, con la literatura afro-brasileña? Pasamos ya, salimos un poco de la ley, ya vamos adentrando un poco más en lo que es la literatura afro-brasileña. Bueno, es total la relación que existe con la literatura afro-brasileña, porque en uno de los puntos de la ley, después ustedes pueden googlear, ponen ahí la ley y te va a salir exactamente lo que dice la ley, pero en uno de los puntos, los contenidos referentes a la historia y la cultura afro-brasileña, ¿dónde deben ser ministrados en la escuela? Deben ser ministrados en el ámbito de todo el currículum escolar, en especial en las áreas de educación artística, como dijo Mariana al comienzo, historia y literatura. Entonces, en la ley ya está mencionado que estos contenidos deben ser más enfatizados en estas disciplinas, ¿no? Y sí, la ley 10.639 impactó de forma significativa en la enseñanza de la literatura afro-brasileña. Pero yo no estoy hablando acá de un impacto de un día al otro. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Imagínense que estamos en 2025 y cuántas veces se habló de esto en Argentina sobre la enseñanza de portugués como lengua extranjera, ¿no? Entonces, pensemos que 2025 y más una vez piel de gallina. Me parece que este impacto es resultado de años y años, como vamos a ver después, de lucha, ¿no? La ley fomentó la inclusión de la literatura afro-brasileña en los planes de estudio y ayudó entonces ¿qué? A dar visibilidad a escritores afrodescendientes que antes eran completamente marginados en el canon literario brasileño. Y como resultado de años de lucha y años en esta implementación, nosotros tuvimos incluso libros de literatura afro-brasileña premiados en el Jabuti. Como podemos ver los ejemplos ahí en la diapositiva, pero para contextualizar un poco, Jabuti, que sería, junto con el premio Machado de Assis, es uno de los más importantes premios literarios de Brasil y uno de los más relevantes también para la literatura contemporánea. Pero más una vez observamos las fechas, los años, ¿no? De esto. Tuvimos una conquista en 2020 con Torturado, que es un libro de Itamar Vieira Jr. En 2021 tuvimos también con Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Después tuvimos en 2024 más una vez Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Jr. Y una conquista que a mí me parece fundamental destacar, que es dentro de la categoría de libros de educación, tuvimos el libro de Bárbara Carini, Cómo ser un educador antirracista. Y si acá no leyeron, yo pongo como una gran énfasis para la lectura de este libro. Entonces, no es que esto, pensemos, 2003, en 2020 tuvimos una victoria en el Jabuti. Hay un simbolismo muy grande de que hay un cambio en el canon literario brasileño, ¿no? Imagínense que la ley lo que hace es obligar que las escuelas aborden la cultura y la historia afro-brasileña, lo que incluye la literatura producida por autores negros y que aborde la experiencia afrodescendiente de Brasil. Tuvimos con esto en las escuelas la inclusión de obras de escritores como Conceição Evaristo, Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, Elisa Lucinda y tantos otros escritores que pasaron a ocupar, a estar en evidencia dentro de la escuela. No sé si acá en el público hay brasileños, después al final, ¿no? Me gustaría que nosotros pensáramos en esto, nosotros que somos de generaciones, ¿no? Que no tuvimos acceso a esto. Entonces, lo que permite que los estudiantes tengan contacto con narrativas que reflejan la experiencia negra en Brasil. Este escenario es muy diferente del escenario que
tuvimos Fabiana y yo, por ejemplo, ¿no? Hablar de esto me emociona profundamente porque no tuvimos acceso a esta cultura, a esta historia afro-brasileña cuando estábamos en la primaria y en la secundaria. E incluso abro un paréntesis en la universidad con pinzas y por autenticidad y rebeldía de algunos profesores. Puedo incluso agregar acá. Entonces, después de la ley, lo que también tuvimos fue la ampliación del acceso a las publicaciones de obras afro-brasileñas, porque la demanda por materiales educativos alineados con la ley incentivó la publicación, obvio, y la reedición de obras de autores negros que antes no tenían ninguna importancia. Entonces, la visibilidad que generó la ley ha permitido que escritores contemporáneos como Cidinha da Silva, Jarry Arraes, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório. Después van a tener una diapositiva que capaz visualizan un poco algunas de las obras, ¿no? Y hizo con que estos autores pasaran a ser más leídos, en realidad leídos, ¿no? Y estudiados también, porque hubo un cambio en el canon literario brasileño que era antes dominado y que sigue siendo dominado, pero con la presencia de otros escritores por autores blancos. En la próxima diapositiva, puede pasar, Mariana, por favor. Podemos ver exactamente una pequeña muestra de libros relevantes de literatura afro-brasileña que fueron publicados y que también fueron algunos reeditados porque tuvieron una publicación anterior a la ley. Yo quiero enfatizar acá en este contexto, que me imagino de docentes, el libro 3 de la primera columna, el Diccionario Escolar Afro-Brasileño, me parece que es una excelente inversión para tener en las escuelas y centros de idiomas. Incluso menciono mi experiencia con este libro, que en muchos momentos, al ser cuestionada por determinados términos, al buscar en este diccionario, me ayudó a pensar en una forma más didáctica de trabajar, ya que me atraviesa profundamente el tema. Me atraviesa profundamente a punto de que es mejor buscar una definición para trabajar que sea más didáctica también para el alumno. Y pensando en un contexto de alumnos extranjeros, este diccionario es excelente porque te va dando como una guía para ir buscando diferentes definiciones también. Obviamente, ¿no? Creo que todas las obras que aparecen merecen estar presentes en bibliotecas y disponibles para los estudiantes, ¿no? Sé de las dificultades, pero creo totalmente en la posibilidad, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro este breve resumen que hice sobre la ley 10.639. Me gusta mencionar el número de la ley porque ya es un símbolo de resistencia, 10.639, para poder avanzar un poco más y vamos a centrarnos en otro concepto que creo que es importante para nuestra charla, que es la literatura afro-brasileña, ¿no? Puede pasar, Mariana, la diapositiva. Mi experiencia cuando trabajo libros de literatura afro-brasileña en mis clases con alumnos extranjeros o con profesores incluso de PLE, me doy cuenta de que hay todavía algo de qué es esto, literatura afro-brasileña, nunca oí sobre esto, no sabía de la existencia. Entonces, yo voy podríamos detenernos por mucho tiempo, incluso con un curso de horas y horas, de más de 40 horas solamente sobre esto, pero me gustaría mencionar un poco el tema del concepto, que incluso se discute bastante, se debate bastante sobre qué nombre debe recibir este tipo de literatura, ¿no? Vamos a tener un concepto de literatura afro-brasileña, literatura afrodescendiente, literatura afrodiaspórica, literatura negro-brasileña. Lo que voy a hacer es mencionar 3 grandes investigadores y escritores como referencia para estas discusiones y obviamente es una invitación a que busquen y que sigan también leyendo sus obras, ¿no? Kuti, por ejemplo, utiliza el concepto de literatura negro brasileira y define
como una producción literaria que parte de la perspectiva del sujeto negro, no solo en términos de representación temática, sino también en cuanto a la voz narrativa en la experiencia vivida por los autores negros en Brasil. Entonces, ahí hay un punto fundamental en Kuti, que es la autoría. Ya para Edmilson, la literatura afro-brasileña no se define únicamente por la identidad racial del autor, sino por la manera como este texto se inscribe, digamos, en la tradición y la experiencia cultural afrodescendiente en Brasil. Para Edmilson, no es solo una literatura de denuncia o de resistencia, sino un espacio de expresión creativa que va más allá de lo político. No estoy acá aportando mi opinión sobre las definiciones, pero me parece que es para reflexionar y reflexionar. Cuando yo hago en un trabajo este abordaje, yo lo que hago es un recorte, porque me parece que ambos, los tres teóricos, tienen puntos muy interesantes, importantes para destacar, ¿no? Ya Eduardo de Assis Duarte, la literatura afro-brasileña debe ser producida por escritores negros, de la misma forma que Kuti, y expresar la experiencia afrodescendiente en Brasil. Se opone a la idea de que cualquier obra sobre esta temática, digamos, sobre la cultura negra, puede ser considerada literatura afro-brasileña. Si no es escrita, y Eduardo hace un hincapié en el tema de la perspectiva negra. Está escrita a través de una perspectiva negra. Para Eduardo, la literatura ya es un campo, la literatura afro-brasileña ya es un campo literario, ya consolidado. Y ahí menciono, por ejemplo, este libro que aparecía también en la diapositiva anterior, porque para él ya hay una trayectoria histórica que debe ser reconocida y estudiada dentro del canon brasileño. Lo que hace él acá es 100 autores del siglo XVIII hasta el XXI. Entonces, él menciona 100 autores ya marcando, reafirmando que esta literatura, en realidad, ella ya tiene su trayectoria histórica, ¿no? Su enfoque se va entonces a basarse en la recuperación de autores, sistematizar una tradición literaria afrodescendiente y reafirmar que esta literatura negra es un elemento esencial ya de identidad cultural de Brasil, ¿no? Su trabajo, el trabajo de Eduardo, es fundamental para la visibilidad de esta literatura. Y otro punto importante, la legitimidad académica de la literatura negra en Brasil. Porque lo que hace es fortalecer la presencia de una crítica literaria y también de una presencia de la importancia de esta temática en la educación y también presencia en los posgrados, en las maestrías y en los doctorados. Entonces, dejo ahí también en esta diapositiva una referencia para que accedan después, que es la página del portal Literafro. Literafro está presente en la internet desde diciembre del 2004. Está sediado en la universidad, creo que de Mariana, incluso, que es la Universidad de Núcleos de Estudios Interdisciplinarios de la Autoridad, que es de la Facultad de Letras de la UFMG. Pero voy a centrarme ahora en una definición de la crítica investigadora. Puede pasar, Mariana, la diapositiva, que es Luisa Lobo, que lo que va a conferir es un perfil un poco más determinante sobre este concepto. Lo que dice es: podríamos definir la literatura afro-brasileña como la producción literaria de los afrodescendientes, de la población negra que ideológicamente se asume como tal, utilizando su propio sujeto de enunciación. Por lo tanto, se distinguiría inmediatamente de la producción
literaria de autores blancos sobre los negros, ya sea como objeto o como tema o personaje estereotipado, folclore, exotismo, regionalismo. Es una literatura que parte de la subjetividad del sujeto negro en la sociedad brasileña. Y ahí ya empiezo en una reflexión. ¿Cuál es este personaje negro que el alumno extranjero tiene acceso? ¿No? En su gran mayoría, para no decir en casi totalidad, es el personaje del folclore, del exotismo, del regionalismo, que cumple papeles roles dentro de la literatura, de marginalización, de violencia incluso, y de pobreza también. Dejo para que piensen, para que reflexionen, que hay una tríade, no sé si se dice así en castellano, es importante en relación a este concepto de literatura afro-brasileña, literatura negro-brasileña, que es autoría, temática y público. Pensar en esta tríade es algo muy potente porque nos hace reflexionar sobre las definiciones que traje. Se formó un público después de la ley 2003. Si mis libros acá atrás, en su gran mayoría, son de literatura afro-brasileña, se formó un público. Hoy en día, la gran cantidad de clubes de lectura, yo pertenezco a 2 clubes de lectura en Brasil que solamente trabajan con literatura afro-brasileña. Esto no quiere decir que las personas que frecuentan estos clubes sean solamente personas negras y de fenotipos negros o afrodescendientes, pero hay un público de este tipo de literatura también, ¿no? Pero bueno, salimos un poco del camino de las flores y vamos un poco al camino de las piedras. Yo creo que seguimos transitando entre los dos, ¿no? Estamos en las flores, no podemos dejar de ver las flores, pero también estamos todavía en caminos de las piedras. Ahora, me gustaría destacar los desafíos que fueron enfrentados. Capaz, piensen, está hablando de un contexto brasilero, pero lo que va a lo exterior parte de una experiencia, ¿no? Obviamente que se construye basado en toda una característica, un entorno, en un contexto, pero nace de una experiencia también, ¿no? Es importante entender que para llegar al escenario, que hoy lo considero como un escenario interesante, fructífero, fueron varios años de lucha. Y puede pasar la próxima diapositiva, Mariana. En esta diapositiva lo que pueden ver es una línea de tiempo, ¿no? Reducida bastante, con algunas de las conquistas y el camino que fue recorrido, digamos, para que podamos afirmar que hay un escenario bastante alentador en Brasil. Con relación a esta ley, ¿no? Pensando en los desafíos, van a seguir vigentes. Para los que quieren seguir investigando sobre los hechos y esta línea de tiempo de una forma un poco más profunda, con más detalles, les invito a que accedan a la plataforma que fue lanzada en 2023 por el gobierno, que se llama Juris Racial. Yo voy a poner en el chat. Les digo que accedan, si todavía no accedieron, porque ahí en esta plataforma lo que nosotros vamos a ver es una timeline asustadora y a la vez alentadora. Vemos también aquellos que están con investigaciones sobre la temática, van a tener acceso a trabajos, periódicos, diferentes ahí en varios apartados. Pero hay uno de los apartados, que pongo el enlace acá, que sería un apartado de marcos históricos. Me parece maravilloso, solamente con este apartado, porque a veces la gente dice, ¿cómo puedo aplicar esto a la docencia? Pones este apartado para tus alumnos, explotaste ya la cantidad de cosas que podés trabajar, ¿no? Con relación a esto. Ahí puse el enlace exactamente de los marcos históricos. Y van a ver que va a aparecer 2003 allí con la ley y todo lo que estamos comentando hoy. Entonces,
de esta diapositiva me gustaría solamente destacar el tema de la ampliación de la ley, con la ley 11.645 del 2008, que lo que hace es extender la obligatoriedad de la enseñanza para incluir también la historia y la cultura indígena, ¿no? Reconociendo también esta diversidad étnica de Brasil. Entonces, hubo ahí también una ampliación de esta ley, que es muy interesante. No es el momento ahora, me encantaría también enfocar en este punto, pero con Fabiana, ella ya tiene este desafío ya ahí en el instituto también. Bueno, puede pasar a la próxima diapositiva, Mariana. Entonces, la aplicación de la ley enfrentó y sigue, ¿no?, enfrentando diversos desafíos que dificultaron su implementación efectiva, ¿no?, y de forma totalitaria en las escuelas brasileñas. Menciono algunos desafíos y me gustaría que pensaran estos desafíos trasladando un poco a todo lo que nosotros estamos pensando en un contexto argentino. Capaz en algunos de estos, haciendo este pasaje, nos vamos a decir, wow, pero acá es mucho más complejo, ¿no? Pero ya tener estos desafíos, saber que existen estos desafíos, a veces es más fácil también buscar la aplicabilidad. El primer desafío, la falta de formación docente. Bueno, esto es clarísimo, evidente. Muchos profesores no recibieron capacitación adecuada para enseñar ni historia ni cultura afro-brasileña. En las universidades, los cursos de formación docente, nada, no incluían estos temas para nada, lo que deja que los educadores no tienen herramientas para aplicarlos en el aula. Esto es algo que... Esto me pasó el año pasado, tuve la oportunidad de ir a Brasil a 3 eventos que están conectados con esto y me di cuenta de cómo falta trasladar estas discusiones acá para Argentina. Pero bueno, no, vamos a seguir, ¿no? Después el otro punto es la escasez de... Vuelvo un poco al otro. A mí lo que siento es que hay dos películas, ¿no? Hay dos películas, una película, las pautas y lo que está ocurriendo en la educación en Brasil, las discusiones académicas, y otra película, todavía lo que se cuestiona en la enseñanza de PLE. Es como hay un desnivel y mi reflexión es, ¿qué Brasil es este, ¿no?, que estamos enseñando acá? Después, la escasez de materiales didácticos. Obvio, durante los primeros años, como allá en la timeline yo mencioné un poco sobre esto, que hubo un periodo que era un periodo que fue, digamos, dirigido a los materiales didácticos, porque durante los primeros años, bueno, no hay libros escolares, no hay materiales educativos que vayan a abordar la literatura y la historia, la cultura afro-brasileña de manera adecuada, ¿no? Y después la producción de materiales específicos fue lenta, pero esto dificultó bastante la enseñanza de estos contenidos en las escuelas. Y ahí vuelvo un poco, fue lenta ya. Y acá los materiales didácticos, después voy a charlar un poquito antes de pasar para Fabiana, enfocando un poco más en lo que es PLE. Entonces, había y hay además resistencia institucional y social, obvio. Las escuelas y educadores lo que hacen es minimizan la importancia de la ley o de la aplicación de manera superficial. No, bueno, yo ya trabajé, esto incluso fue discutido bastante en el COPENE, que es el Congreso de Pesquisadores Negros, que este año tuvo la sede fue en Belén, y tuve la gran alegría de estar allí. Uno de los puntos que se mencionaba era, ay, no, yo llevé Olhos d'Água, un cuento de Conceição Evaristo, lo leyeron y listo. ¿Listo qué? No, no es esto. ¿Ves? Bueno, leyeron y ya está. Entonces, pasó también uno de los desafíos, es el hecho de trabajar de forma superficial. Bueno, ya vi incluso, hay una foto de una persona negra en el libro, es un libro entonces que la representatividad no se pasa por ahí, ¿no? Entonces existen también resistencias ideológicas y racismo estructural en muchos sectores de la sociedad brasileña.
a dificultad, entonces, en la plena implementación de la ley por esto, ¿no? Por esto la ley, mencioné al comienzo, también es una búsqueda de una educación antirracista. Es el punto inicial, ¿no? También. Entonces, después la falta de fiscalización, porque si no hay un sistema efectivo que fiscaliza, no puedo garantizar si las escuelas están cumpliendo o no la ley. La falta de incentivos también por parte de las autoridades hace con que sea un compromiso individual de cada escuela y del profesor. Entonces, siempre en las escuelas las discusiones, ay, no, Vanessa es de la pauta, todo es con Vanessa, no, habla con Vanessa, es solo Vanessa que puede hablar sobre este tema, ¿no? Después, la invisibilización de la literatura afro-brasileña, por más que la ley fomenta la enseñanza, sabemos que el canon literario, como mencioné, sigue siendo dominado por autores blancos. No estoy sacando acá ya los logros, ¿no? La producción literaria de escritores sigue siendo menos valorada todavía en los currículos escolares. ¿Qué sería? Pongo a Conceição acá y ya está, ¿no? Pero yo voy a trabajar 20 autores negros, autores blancos durante toda la secundaria. Ah, no, pero yo puse a Conceição. La ley de cotas, ¿no? Esto es, ya está, entró. Entonces, pensar también en esto, ¿no? En que este contenido esté dentro de todo el currículo de forma realmente sustancial. Y después, la dificultad, por último, ¿no? De la reformulación curricular, que es adaptar los programas escolares para incluir la historia. Yo creo que tendríamos que pensar en la enseñanza de Pellier a partir de ahí, primeramente. Reformular estos contenidos y estos programas escolares, ¿no? Dentro del cuadro de los contenidos por niveles, por ejemplo, de la enseñanza de Pellier, pensando, ¿no?, en cursos regulares, como es el Instituto Guimarães Rosa, de que estos contenidos estén desde el básico, no que esté en el avanzado, un apartado, una unidad didáctica sobre lo que es la literatura afro-brasileña. No es así. Eh, bueno, antes de pasar la palabra para Fabiana, ¿no? Me gustaría pensar como profesora de portugués, como lengua extranjera. En justificativas, es como que yo estoy intentando ahora convencer a ustedes de que es importante la literatura afro-brasileña en la enseñanza de Pellier, ¿no? Puede pasar, Mariana. Primero, si pensamos la ley en el contexto de la enseñanza de portugués como lengua extranjera, es muy interesante. ¿Pero por qué, Vani? Me está diciendo que es interesante, me va a dar un laburo, un trabajo gigante. Convénceme. Primero porque permite ampliar la perspectiva sobre la cultura brasileña. Promueve una educación más diversa e inclusiva. Presentar un Brasil más diverso y realista. Tradicionalmente, tenemos que asumir, la enseñanza de Pellier se ha centrado en aspectos de la cultura brasileña estereotipados. Carnaval, fútbol y samba. Y a veces yo digo, aprovechar el samba, mira los enredos de las escuelas de samba. No es que hablar del carnaval de una forma superficial. Si dirigís tu clase a uno de los enredos, no sé cómo se dice enredos en castellano, pero de las escuelas de samba, ya tenés ahí una clase estupenda y una gran reflexión también. Presentar entonces un Brasil más diverso y realista. Incluir la literatura afro-brasileña y la historia de la población negra en Brasil va a ayudar a mostrar un Brasil, gracias Andrea, la trama, va a ayudar a mostrar un Brasil con una diversidad cultural y étnica más amplia y realista. Punto 2. Ampliar el repertorio literario y cultural. La literatura afro-brasileña ofrece nuevas formas de entender el idioma y la sociedad brasileña. Autores, pensamos, por ejemplo, en autores como Carolina Maria de Jesus, Lima Barreto, Conceição Evaristo. Ellos presentan variantes lingüísticas del portugués,
registros diferentes a los que suelen enseñarse en Pellier. Permite que los estudiantes tengan contacto más auténtico con la lengua. Si nosotros reflexionamos sobre la lengua y sus relaciones con la identidad, pasando al punto 3, el portugués, como cualquier idioma, está marcado por dinámicas de poder, está marcado por racismo estructural. Analizar cómo se representan los afro-brasileños en la literatura, en los medios, permite que nosotros hagamos discusiones críticas sobre el lenguaje. Discursos de exclusión y la identidad de Brasil. Hay exclusión, existe dinámicas de poder. La lengua que se enseña, ¿cuál es la lengua que se enseña? Cuando yo conecto la enseñanza del idioma con temas sociales y políticos, la lengua no es solo una herramienta de comunicación, sino también un vehículo de historia, resistencia, lucha. Trabajar con textos afro-brasileños en Pellier va a permitir que cuestiones como el racismo, la desigualdad social, la resistencia cultural, todo esto de la población negra en Brasil, a veces es simplificar, porque el profesor quiere trabajar estos temas sin contexto. Y este tema está ahí adentro de la literatura. El alumno va a tener acceso a través de la literatura, de estas luchas, de estos movimientos, de esta resistencia. Incorporar la literatura, la historia de la diáspora africana, va a permitir una mayor valoración de la diversidad lingüística del portugués. Sabemos que la enseñanza del PLE muchas veces privilegia las variedades del portugués hablado por élites blancas, excluyendo expresiones y usos populares y muchas veces con juicio de valor que está equivocado, muchos de los cuales van a provenir de dónde? De influencias africanas. Y tampoco es dado relevancia en la enseñanza. Bueno, creo que fui tocando en todos los puntos, ¿no? Me gustaría dejar ahora unas preguntas para Fabiana. Después, bueno, vamos a abrir para comentarios, reflexiones. Yo creo que reflexiones es lo más importante, que nosotros podemos reflexionar. Y bueno, agradezco a todos, muchas gracias y paso la palabra a Fabiana. Gracias. Wow. Buenas tardes a todos. Bueno, todavía estoy acá un poco impactada con todo lo que escuché de Vanessa. Agradezco profundamente a la profesora Vanessa, es muy inspirador siempre escucharte, dialogar con vos. Por suerte tuvimos muchos momentos de compartir sobre la docencia y todo lo que eso implica. Así que es un honor compartir con vos este espacio, Vanessa, y gracias por la invitación. Y extiendo el agradecimiento también a UNIPE y en la persona de la coordinadora Mariana Camilo, que nos invitó y nos abrió este espacio muy necesario de reflexión y construcción de conocimiento. Y gracias a todos también que acá están, que decidieron entrar y participar de este encuentro. Y bueno, agradezco mucho las preguntas también, todas muy pertinentes. Espero poder estar a la altura de contestarlas. Pero antes de ir a estas preguntas que Vanessa trajo, quisiera hacer un breve recorrido sobre los desafíos que fui encontrando en estos años de trabajo con PLE. Y también quisiera hablar un poquito sobre la institución al cual me encuentro vinculada actualmente. El Instituto Guimarães Rosa es la institución de enseñanza de portugués que pertenece a la Embajada de Brasil y que tiene como objetivo la difusión del idioma portugués y la cultura brasileña y argentina. O sea, en resumen, básicamente eso es nuestro objetivo.
Mi gestión empezó en febrero de 2023 y antes de asumir este cargo, pasé por un largo periodo trabajando como profesora de portugués para extranjeros en diferentes instituciones acá en Argentina. A partir de los años 2011 empecé este trayecto como docente y desde afuera de nuestro país, empiezan a surgir algunos interrogantes que cómo transmitir, ¿no?, la lengua y la cultura brasileña a una persona extranjera, ¿no? Principalmente lejos de estos lugares de obviedades y de lo que se dice de Brasil desde una mirada muy reduccionista, ¿no? Y bueno, como mencionó la profesora Vanessa, ¿no?, yo tomo como para hacer base a estos interrogantes que en la época surgieron, que sería cómo presentar un Brasil más diverso, más real, cómo reflexionar sobre la lengua, sus relaciones con la identidad brasileña, ¿no? Cómo este aprendizaje de portugués él puede ser un espacio, sí, de reflexión lingüístico, pero a la vez también social, ¿no? Y bueno, fui guiada por estas muchas dudas que tenía. Por suerte tenía también espacios de compartir, dialogar con docentes, también la profesora Vanessa. Y bueno, en principio el concepto de interculturalidad me ayudó un poco a encontrar algunas respuestas, un poco como enseñar la lengua, la transmisión de la cultura desde un espacio reflexivo de la lengua, en diálogo con otras culturas que estaban ahí representadas por los propios estudiantes, que, bueno, siempre son estudiantes de diferentes nacionalidades, no solo argentinas, encontramos de otras nacionalidades también. Y así construir en este espacio un espacio más real, ¿no?, de enseñanza del portugués. Y bueno, años más tarde, cuando ingresé en el instituto como directora, fui dándome cuenta que quizás estos interrogantes todavía tenían mucho todavía para seguir en mi cabeza, y desde el lugar de la dirección del instituto, hacer eso también parte de nuestra casa acá, ¿no? Cuando ingresé en el instituto, tuve acceso a las directrices del Ministerio de Relaciones Exteriores, como les dije, para el programa Guimarães Rosa de Diplomacia Cultural. Las directrices presentan los temas centrales que el Instituto Guimarães Rosa Brasilia, o también llamado IGR-Sede, pauta anualmente para la difusión del idioma y la cultura de Brasil en los institutos Guimarães Rosa del exterior. Actualmente somos 24 institutos ahí distribuidos en el mundo. Pero antes de hablar de estas directrices, veamos los objetivos del programa Guimarães Rosa de Diplomacia Cultural que mencioné anteriormente, ¿no? Ahí voy a pedir, por favor, Mariana, si me puedes pasar la diapositiva. Bueno, ahí está el símbolo del instituto, la embajada. La próxima, por favor. Yo les resumí un poquito. Bueno, la verdad destaqué una parte de la portaría que salió el año pasado, que dice que este programa tiene como objetivo principal servir como instrumento de la política exterior brasileña para la promoción de los intereses nacionales mediante acciones en las áreas de cultura, educación, difusión de la lengua portuguesa y deporte. El artículo cuarto dice que el programa tiene los siguientes objetivos adicionales: apoyar e implementar políticas de Estado dirigidas a la promoción de la cultura brasileña en el exterior, a la internacionalización de la educación superior brasileña y la difusión de la lengua portuguesa en su variante brasileña, de acuerdo con las estrategias definidas por el IGR-Sede. Y después, el punto 2, dar a los puestos, nosotros, la capacidad efectiva de actuar en conjunto con las sociedades locales en el exterior y de interactuar con el público extranjero mediante el apoyo a actividades de diplomacia cultural que contribuyan a la promoción de la imagen de Brasil y a la implementación de las directrices de la política exterior brasileña
definidas por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Bueno, en esto está basado el programa de diplomacia cultural del Instituto Guimarães Rosa. Y antes de entrar a las directrices, que creo que va a ser muy interesante cuando vayamos a discutir sobre ellas, quería, así, a título de aclaración, puntuar un poquito cómo es la estructura del Instituto Guimarães Rosa sede, para que entiendan cómo funciona eso en el exterior. ¿Puede pasar, por favor, Mariana? Entonces, el IGR sede, él cuida de 3 departamentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el Departamento Cultural, el de Lengua Portuguesa y de Educación. El cultural está vinculado a las iniciativas para el apoyo y la promoción de la cultura brasileña en el exterior. El Departamento de Lengua Portuguesa es responsable por las iniciativas para la promoción de la lengua portuguesa en el exterior desde una mirada pluricéntrica. Y aquí abro un paréntesis, que es la mirada pluricéntrica. Bueno, esta mirada entiende que la lengua portuguesa es lengua oficial de diferentes países ubicados en diferentes continentes del mundo. Y por eso, por este motivo, cada país suma diversidad y riqueza cultural a la totalidad de los países de lengua portuguesa. O sea, no hay jerarquía en eso. O sea, no hay jerarquía lingüística entre ellos. No hay un centro de referencia. Entonces, lo que hay es un idioma compartido por habitantes de diferentes nacionalidades, variantes y culturas, ¿tá? Entonces, el Departamento de Lengua Portuguesa trabaja también en la promoción de la literatura brasileña y el estímulo a traducciones. Entonces, ahí vamos más o menos encontrando lugares donde lo que estamos tratando hoy en esta charla puede empezar a intervenir en nuestra misión acá, ¿no? Y después está el Departamento de Educación, que es responsable por los programas de becas de grado y posgrados y el intercambio entre instituciones de nivel superior. Bueno, ahora sí, volviendo a las directrices, todos los años el IGR sede transmite vía circular telegráfica, que es un texto que llega para nosotros acá en la embajada, las directrices que deben ser observadas durante el año. Cada uno de los departamentos de estos que les comenté recibe directrices específicas, pero también todos recibimos directrices generales. Entonces, ahora vamos a ver las directrices generales, un recorte que hice de las de 2024, que fue la última que nos llegó, que va a ser muy útil ahora para nuestro análisis. ¿Puede pasar, por favor, Mariana? Entonces, el punto 5 dice: se invita al puesto a considerar propuestas que aborden los siguientes temas prioritarios para el ejercicio actual. Patrimonio africano. Propuestas que valoricen las diversas manifestaciones culturales brasileñas, incorporando los conocimientos y experiencias de la diáspora africana, actividades que aborden el patrimonio cultural africano, así como que involucren la participación de profesionales afrodescendientes. Después del punto 2, cultura indígena, con el fin de dar visibilidad a la amplia gama de manifestaciones culturales indígenas brasileñas, propuestas que abarquen la producción material e inmaterial de los innumerables pueblos originarios de todas las regiones de Brasil, además de involucrar a los profesionales pertenecientes a estas culturas. Y el punto 3, diversidad de género, para garantizar la representatividad de las acciones culturales brasileñas en el exterior y la visibilidad de todas las identidades y expresiones de género. Acciones que incluyan a mujeres y temáticas profesionales LGBTQIA+. Bueno, sumada a estas directrices, fines del año pasado, recibimos esta portaría que les comenté más arriba, y de esta portaría yo le voy a destacar una parte de un artículo que va de la mano de estas directrices. Lo próximo slide, por favor, diapositiva, por favor, Mariana.
está cortado, no van a poder leer, es el último punto, el número 3 que yo les voy a leer. Considerar la diversidad cultural de género, racial y regional en la selección de profesionales e instituciones asociadas en Brasil y en el exterior. O sea, el punto 3. Perdón, fue intentar visualizar la parte de abajo y terminé. Voy a ver si puedo reconocer bien. Todo bien. Bueno, entonces, nuevamente vuelve a este punto de considerar la diversidad cultural de género, racial, para las actividades del instituto. Pues bien, ahora vamos al instituto. El instituto ofrece clases de portugués para extranjeros, eventos sobre cultura brasileña, para un público muy diverso. O sea, recibimos profesionales de diversas carreras, estudiantes, jubilados, o sea, un público muy amplio. Estas personas se acercan al instituto movidas por distintos intereses, ¿no? Ya sean profesionales, académicos, familiares, o por el simple hecho de estar enamorados de la cultura brasileña. También tenemos mucho acá en el instituto. Entonces yo retomo el interrogante inicial de Vanessa, que me pregunta, ¿cuáles son los desafíos enfrentados por el Instituto Guimarães Rosa en el escenario actual de la enseñanza de portugués lengua extranjera? Como bien dijo Vanessa, nuestra experiencia escolar y académica, por una cuestión generacional, no tuvo contacto con las bases de la Ley 10.639 de 2003. Bueno, en realidad nuestras escuelas eran semilleros de racismo, homofobia, segregación de clases. No había cualquier tipo de regulación, los discursos, la interpretación de la realidad por los medios de comunicación, o sea, replicaban el orden común de una sociedad blanca heterocentrada. Novelas televisivas, la música, la literatura, etc. O sea, de la misma forma que este modo de retratar la sociedad vino a la luz en los años 80 y 90, en esta época con muchos colores flúor, efectos especiales, a partir de los siglos XXI empezamos a percibir los resultados más visibles de las luchas que ya venían de larga data contra el racismo y otras formas de discriminación. Y bueno, las generaciones actuales, ¿no?, que hoy desempeñan los roles de docentes, de estudiantes, de una forma u otra atravesaron estas consecuencias de lo que se plantó en las diferentes décadas. En el escenario actual hay leyes, bueno, hay regulaciones, y en el caso del instituto están estas directrices que de cierta forma avalan las iniciativas que generan un impacto social positivo, ¿no?, de inclusión, diversidad, transmisión auténtica de la identidad lingüístico-cultural brasileña. En lo que concierne a temática que estamos tratando, uno de los desafíos del instituto es que las propuestas didácticas y culturales estén hermanadas con estas directrices del ministerio, sin incurrir en los estereotipos comunes que solemos identificar en los intentos de traer la cultura afro-brasileña para los materiales didácticos y la propuesta en general, como bien dijo Vanessa, ¿no?, que cómo se encuentran hoy estos temas, ¿no? ¿Puede pasar a la próxima, por favor, Mariana? Bueno, en noviembre del año pasado, ofrecimos algunas actividades por el mes de la conciencia negra, actividades de música, de talleres de percusión, de exposiciones, tuvimos una amplia gama de actividades, pero yo quisiera destacar esta actividad que ustedes están viendo ahí como Escrivivencia, Literatura Afro-Brasileira y as Protagonistas Improváveis, que fue una charla que dio la profesora Vanessa, que acá está, si quiere después hablar algo sobre. Y ella estuvo en el ámbito del primer ciclo de poesía del instituto, y Vanessa nos trajo una presentación sobre la literatura afro-brasileña desde poetas mujeres, y además levantó algunas preguntas para el público, bueno,
viste que Vanessa levanta preguntas, y provocó reflexiones sobre el racismo en Brasil y los impactos de la literatura afro-brasileña. Cuando finalizó este encuentro, yo observé que algunas preguntas que fueron levantadas produjeron ruidos y que para muchos del público yo me di cuenta que era la primera vez que este asunto había repercutido, o sea, a punto de llevar a una reflexión. En este encuentro tuvimos docentes del instituto también que estaban presentes, ¿no? Y después, en una reunión interna, pedagógica, ellos mismos trajeron la necesidad de traer esta reflexión, de capacitarse, ¿no? Incluso fue sugerido, luego de este evento, una lectura compartida de este libro, Como ser un educador antirracista, de Bárbara Carini. Y me pareció muy interesante que haya surgido algo desde la propia necesidad docente y no una imposición. Y estas indagaciones, ellas empezaron a traer una nueva mirada a nuestros materiales didácticos, ¿no? Todavía, o sea, estamos empezando un largo camino de readaptación de estas unidades didácticas, ¿no? Y bueno, estos son los desafíos, ¿no? Y un gran desafío es trabajar desde una lectura transversal de las diferentes directrices que el Ministerio nos pide en nuestros materiales didácticos. No se trata de hablar sobre el racismo, dar clases sobre el racismo o sobre la cultura afro-brasileña, pero sí, como bien dijo Vanessa, se trata de acercar a los estudiantes insumos auténticos como la literatura afro-brasileña, donde se pueda transmitir el conocimiento del idioma portugués. Y a la vez dar espacio a que los propios estudiantes, acompañados de los docentes, lleguen a sus propias reflexiones y sean capaces de entablar diálogos consistentes, principalmente en el caso de los estudiantes más avanzados, que ya pueden producir diálogos más consistentes. Estoy totalmente de acuerdo que esto hay que estar desde el básico 1, clase 1, para los estudiantes de una forma así, auténtica, ¿no? Aunque la educación sea indefectiblemente un acto político, las clases son espacios de conocimiento, ¿no? Donde el diálogo, las diferencias y las semejanzas deben convivir ahí de forma democrática, ¿no? Imagine un estudiante que está capacitándose en idioma portugués porque se va a mudar a Brasil a trabajo. Y bueno, este estudiante puede llegar a Brasil, puede estar preparado para hablar portugués, para vivir y por ahí, para transitar por una cultura brasileña y además tener conocimiento del mundo suficiente para hablar de los temas del día a día de esta sociedad. O sea, a este punto creo que intentamos alcanzar, ¿no? Un cuidado que sí tenemos en cuenta, que estamos buscando tener en nuestros materiales, es que haya cada vez más espacios para las diferentes voces de Brasil. Que haya espacio para los acentos, por ejemplo, del noreste brasileño, que salga del centro São Paulo, Río, que haya espacio para los profesionales negros, LGBT, representantes de los pueblos originarios. O sea, no es hablar sobre el negro, es que el negro hable sobre cualquier asunto que quiera tratar, desde la literatura o de lo que sea. No es hablar sobre la población LGBT, es que un representante de la población LGBT trate el tema que le parezca conveniente, que puede ser no solo el tema de la población LGBT. O sea, no es hablar sobre los pueblos originarios, es que la producción artística e intelectual de un profesional indígena esté en las páginas de nuestros libros didácticos, para transmitir los conocimientos lingüísticos del portugués. Y tal como dijo Vanessa, no es un capítulo, es todo un trayecto pedagógico, ¿no? Bueno, cada una de las propuestas que vayamos a elaborar deben estar basadas principalmente en preguntas, principalmente la pregunta, ¿dónde quiero llegar? ¿No? Tenemos metas definidas, que el estudiante aprenda portugués, que conozca, no solo que conozca, pero que sepa transitar por la cultura brasileña y que conozca la realidad sociocultural de Brasil,
de forma constante, ya que no para, ¿no? O sea, los hechos nunca dejan de suceder diariamente. Del mismo modo, es un gran desafío para los docentes que trabajan en el exterior estar actualizados constantemente de lo que está pasando en Brasil para traer a sus clases, ¿no? Y por otro lado, les traigo otro ejemplo de actividad que ocurrió en noviembre del año pasado y que luego de evaluar el impacto en los estudiantes pude ver que podemos llegar a un resultado todavía más profundo de lo que, donde queremos llegar. O sea, uno de los grupos de estudiantes de un nivel intermedio leyó un libro que se llama Pequeño Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro, que está ahí también en la diapositiva. Este grupo se dividió en subgrupos y cada subgrupo presentó un capítulo del libro. Bueno, algunos estudiantes lograron poner en palabras los contenidos de lo que leyeron. Otros estudiantes dijeron que, bueno, pudieron reflexionar sobre algunos temas que nunca habían pensado. Y alguno que otro dijo que se sintió aburrido en la actividad. No es una actividad aburrida. Pues bien, ¿cómo la transmisión de un contenido tan sensible puede tener un mejor grado de provecho para los estudiantes? O sea, ¿hasta dónde la pura transmisión, seguida de un debate guiado, que todos lleguen al mismo resultado, verdaderamente genera conocimiento? Yo pienso que el trabajo no es de convencimiento, pero sí de construcción de conocimiento. O sea, no se trata de convencer a los estudiantes sobre la importancia de la pauta. Se trata de, a través de la enseñanza del portugués, idioma portugués, que los estudiantes ellos mismos tengan herramientas suficientes para elaborar sus ideas y producir sus discursos, de acuerdo con el conocimiento del mundo y las reflexiones que cada uno puede extraer del material auténtico trabajado. Y ahí está la importancia del material auténtico trabajado. ¿Qué material voy a traer para que estos alumnos tengan la posibilidad de llegar a lugares que realmente pueden cambiar su mirada a pautas muy importantes? La línea es muy tenue y vale mucho la pena ser constantemente evaluada, chequeada, rechequeada, ¿no? Y bueno, volviendo a las preguntas de Vanessa sobre si hay posibilidad de implementación de la ley de enseñanza en PLE, yo creo que el primer paso es fomentar, dar cuerpo al tema en la práctica, ¿no? Reflexionar sobre el tema, investigar, hacer lo que estamos haciendo ahora, publicar trabajos sobre los vicios que encontramos y las cosas que no van más, ¿no? Creo que a partir de estas acciones se podrá, sí, a futuro pensar en regulamentaciones. Y bueno, para finalizar, también quiero contestar la última pregunta, también no quiero dejar, aunque quizás siga pensando sobre ellas, que Vanessa pergunta cuál es la relevancia de la inclusión de la literatura afro-brasileña en la enseñanza del portugués extranjero en la Argentina. En mi opinión es 100% relevante. La literatura afro-brasileña es material en sí auténtico. Incluso este semestre vamos a ofrecer un club de lectura gratuito de literatura afro-brasileña a cargo de la profesora Vanessa con este libro. Está ahí en el slide, Planta Oración. Entonces, los alumnos del instituto, los estudiantes van a tener acceso a este club y espero que más adelante Vanessa quizás abrir para la comunidad. Quiero dejar registrado que es un proyecto que Vanessa acercó al instituto que nos va a traer sin fines de lucro, o sea, eso habla mucho, creo, de su responsabilidad, ¿no? Como el docente que toma como responsabilidad ciertas pautas y nos trae un trabajo así realmente de altísima calidad. Y bueno, desde ya agradezco mucho, ya agradecí mucho y voy a seguir agradeciendo por eso. Y creo que para ir
redondeando, ¿no? Creo que a partir del momento que la literatura afro-brasileña tenga su lugar de referencia y representatividad, como tiene el canon de la literatura blanca hasta ahora, consecuentemente la cultura brasileña y el idioma portugués, registro brasileño, estará representado de una forma mucho más auténtica y real, ¿no? Ya que escucharemos diversidades de voces, historias, miradas, expresiones, ritmos, entonaciones, afinaciones, en fin. Que cada cual sabrá, ¿no?, cuáles sonidos encuentras más lugares de resonancia en sus oídos. Creo que es por ahí. Bueno, les agradezco mucho el tiempo, la atención y quedo a disposición para cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias a ambas expositoras. Realmente muy refrescante, muy conmovedor. Yo me suscribo a esta generación que fue a la escuela en Brasil y se encontró con esto que brilla por su ausencia, que es digamos, esta ausencia absoluta de esta formación, como decía Fabiana, ¿no?, de escuelas que terminaban siendo reproductoras, sea de racismo, machismo, homofobia, transfobia. Así que yo les agradezco mucho estas reflexiones. Bajando a la concretud, reitero, en el chat está el formulario para registrar la asistencia a quienes se han conectado en la actividad número 3000. Ahora quisiéramos abrir para las preguntas y comentarios. Si les parece, hacemos la siguiente dinámica. A través del chat se van inscribiendo para hablar y en la medida que hagan las intervenciones, tomamos algunas intervenciones, comentarios. A mí se me ocurre un montón de cosas para pensar y preguntar, pero me parece más valioso en este momento abrir y circular un poco la palabra entre las personas que asistieron, que desde ya agradecemos muchísimo la presencia en este espacio. Bien. ¿Preguntas, comentarios? Levanta la mano Diana Rodríguez. Sí, hola, ¿qué tal? Bien. Sí, ¿cómo andan? Bueno, yo soy profesora, profesora de portugués, soy de acá de Concepción del Uruguay, soy de Entre Ríos. Yo comparto todo lo que ustedes venían hablando, todo lo que ustedes vienen diciendo, porque la verdad que es eso, digamos, lo que nos encontramos. Me formé en una universidad pública, pero también con una cátedra, no hay una cátedra específica que hable sobre cultura, sobre literatura afro, no hay nada de eso. Lo toma, digamos, una de las cátedras, lo toma a lo último, a la última unidad, vos tenés que formarte para ese espacio. Cuando te toca dar clases y demás, tenés que formarte en ese espacio, tenés que buscar a ver qué es lo que hay, porque también es eso, a mí para mí fue un desafío, tuve dando clases en esa cátedra y para mí fue un desafío decir, repetir siempre lo mismo. Es como que yo me sentía que estaba siendo negligente, o sea, no estaba siendo coherente con lo que estaba haciendo porque me pareció que la cátedra es muy, o sea, el material es muy limitado, entonces como que yo decía, pero existe algo más, pero no lo podemos dar porque no sabemos dónde está, hay que buscar, entonces también es un desafío encontrar material, buscar material, prepararte, porque también tenés que pagar para eso, para saber, para acceder a la información, ¿no? Me pasó eso y me pasa también que, bueno, yo lo poco que puedo dar, en donde yo doy y demás, también doy para extranjeros y demás, lo poco que doy, trato, digamos, de meter algo, digamos, algo de africanismo, algo de eso, digamos, algo de la cultura africana. A mí me gusta hablar mucho del tema de las comidas,
Entonces yo digo, ahí voy metiendo, interviniendo en ese sentido. También la parte fonética, también lo que se pudo, lo que aportó la cultura, ¿no? A la lengua, digamos, en sí. Y también me pasa que yo doy con niños, doy esa edad en una escuela primaria, son esas escuelas de jornada extendida, no sé si en donde están ustedes existe eso, son esas escuelas que digamos, los niños están más tiempo en las escuelas, entonces hay un espacio portugués, y ahí la idea, digamos, misturar o mezclar esa la cultura, digamos, a través de las leyendas, que me parece que por ahí con los niños también se podría dar, digamos, darle una vuelta de tuerca para no dar siempre lo mismo, siempre con el mismo material, siempre el mismo contenido. Entonces, como me gustaría hacer algo así, algo con leyendas y incorporar un poco de lo que es la cultura africana. Bueno, solamente eso, pero después lo demás, comparto todo lo que ustedes venían diciendo, digamos, de todos esos desafíos que tenemos como profesores y demás, y sobre todo para darle importancia y darle relevancia a la cultura afro. Bueno, muchas gracias, Diana, por tu comentario, por tu experiencia también. Me parece muy valioso. Vanessa, no sé si querés comentar, o Fabiana, o si tomamos más intervenciones. Sí, solo hacer un comentario, porque ella comentó algo, Diana, de la culinaria, ¿no? De que trabajas con la culinaria, me parece un excelente elemento. E incluso voy a mencionar una frase de Conceição Evaristo que dice, uno cuando lee la literatura afro-brasileña se acerca incluso a la comida, ¿no? Afro-brasilera, porque el negro también come, el negro no solamente es víctima de racismo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está una linda herramienta, la literatura, que te va a abrir puertas para acceder a estos contenidos, ¿no? Yo te doy como sugerencia un libro de Yahida Reis, que se llama Heroínas Negras Brasileiras, muy buen libro, y que lo que hace son 15 cordéis, 15 cordéis, literatura de cordéis, sobre 15 heroínas negras, y para los chicos es algo fenomenal. Yahid incluso es una persona muy accesible, entonces después puedes incluso escribir en su Instagram, que seguramente te va a contestar. Le decís que estás en Argentina, le contás digamos, tu contexto, y es una escritora que incluso estamos ahí queriendo con Fabi hacer algo con ella y bueno, a futuro, pero dejo ahí este dato que creo que es una linda herramienta de literatura para que vos puedas. Como son cordeles, son más cortos, también va a hacer con que los niños puedan acercarse a conocer nuevas personalidades, ¿no? Y el tema de la representación, cuáles son las heroínas, ¿no?, que conocen en Brasil. Ella nos presenta varias y que son heroínas negras. Bien, muchas gracias, Vanessa. Bueno, más preguntas, comentarios. Yo pensaba también, mencionábamos las escuelas, pero también las universidades. Y mira, la Universidad Federal de Minas Gerais, que es mi casa de origen, es una universidad, digamos, allá están los profesorados interculturales indígenas desde el año 2006. O sea, hay hay una presencia muy grande. Vanessa también comentó. O sea, aún así, falta mucho, ¿no? Y yo recordaba también un trabajo de un alumno que tuve en la UNIPE del año pasado, que es docente y que comentaba como era un aspecto del trabajo. El trabajo en verdad tenía otro objetivo, pero él tomó esto como ejemplo en su trabajo, que era la presencia del negro y, digamos, la ausencia del afroargentino, en verdad, en las escuelas, y también cuando aparece, sobre todo en las fechas patrias, el 25 de mayo, como esta figura, bueno, esta caricatura, este personaje periférico en la revolución, y en gran medida el estereotipo, ¿no? Entonces,
Yo creo que esto haya surgido un alumno ya muestra, digamos, la inquietud que hay acá, que en general es una sensibilidad muy distinta a la que hay en Brasil, ¿no? Para instalar este tipo de discusiones. Bien, más preguntas, comentarios. Bien. Jailson o Jailson, no sé si pronuncié bien el nombre. Jailson. Jails. Desculpa, Jails. No hay problema. Primeramente quería agradecer por toda esta charla que tuvimos acá, que es muy importante para nosotros, profesores de portugués como lengua extranjera. Agradecer a Vanessa, a usted, Mariana, a Fabiana, por estarmos acá. Y solo quería comentar un poco de estos desafíos de nosotros como profesores de lengua extranjera, que para mí ustedes trajeron un aporte muy grande de eso todo, y por ahí va a traer como una reflexión para nosotros, para que nosotros busquemos aún más propuestas didácticas y culturales que no estereotipen todas cosas que por ahí estereotipamos en la enseñanza del portugués como lengua extranjera. Sea lo que sea, como la diversidad de género, la diversidad cultural, la diversidad étnica, todo eso que por ahí muchas veces, como habló muy bien Vanessa, que a veces usamos cositas y que ya están, como el carnaval, el samba, todo eso, pero bueno, podemos usar eso, pero ¿de qué manera vamos a adentrar en la literatura afro-brasileña y vamos, como también dijo Fabiana, sensibilizar las personas que existe como una diversidad cultural en Brasil? Yo creo que este es el principal desafío, y muchas gracias por todos los aportes, por las referencias bibliográficas. Yo tomé nota de todo y solo eso, quería agradecer a ustedes. Gracias a vos, Jayuso, por tus comentarios, y a leer, a desafiarse, ¿no? A pensar, por ejemplo, si está el fútbol, ¿por qué no hacer trabajar con el fútbol también sobre una temática, ¿no? De diversidad? Me parece que hay mucho. Me acuerdo incluso de este taller, ¿no? En noviembre, Fabiana creo que se va a acordar, porque había un chico muy jovencito de Brasil dentro de las personas, ¿no? Participantes de este taller. Y cuando apareció la foto de Vini Junior, porque lo puse en el taller, él ya dijo, yo sé lo que es el racismo, está Vini. Y era una imagen, y cómo le disparó automáticamente en él ya una pauta que dice más que miles de palabras, ¿no? Y lo que sentí incluso en este evento, en esta charla, fue que yo había pensado en trabajar el tema de la literatura afro de una forma un poco más profunda, trabajando con algunas escritoras, poetas, pero no llegué porque el disparador, cuando hablamos de reconocerse, pedí que hicieran algunos comentarios de sus fenótipos, y solamente con la pregunta, ¿cómo te definís? ¿Cuáles son tus fenótipos? Quedaron todos ahí como parados, y yo dije, esta charla va para un otro lado, la literatura va a estar presente, pero hay otros temas que necesitan ser tratados, ¿no? Se habla tanto de las cuotas, se habla tanto de esto, las cuotas están presentes ahí como temáticas incluso dentro de
de la enseñanza, pero no se saben qué es una identificación, no saben lo que son los fenotipos, no saben qué es, por ejemplo, para que uno acceda a una cuota que pasa por una banca de identificación y no saben estos términos. Y me parece que hay un montón para ir adentrando sobre la temática, ¿no? Y que sea, además de todo, interesante para el estudiante, ¿no? Que la literatura va a ayudar sin duda, porque, como dice Conceição, el negro come, el negro ama, el negro sufre racismo también, pero hay otras cosas que hay que poner en evidencia, hay una ancestralidad que hay que poner en evidencia, ¿no? Que muchas veces está de lado y se cree que hablar del negro es hablar del racismo y no es esto, ¿no? Hay otras voces que necesitan ser enfatizadas, ¿no? Bueno, gracias, Yayuto. Bueno, yo hago una última pregunta. Espero igualmente si hay alguna más, tomamos alguna pregunta o comentario más. Yo pensaba, Vanessa, cuando escuchaba, que por lo que entendí en tu, digamos, tu interpretación de la ley también, sería, o sea, no se trata solo de la inclusión de ciertos contenidos, aunque sí también es la incorporación de ciertos contenidos, ¿no? Pero más allá de un fragmento de Concepción de París, más allá de recortar fragmentos, hay algo más que no se traduce en estos contenidos. Hay algo más de una mirada que debería incorporarse cuando hablamos de la inclusión de la literatura afro-brasilera. Pero bueno, tratándose de estos autores que, como bien decías, marginados del canon literario, y la mayoría de los que aparecieron en la presentación son más bien autoras y autores más contemporáneos, digamos, contemporáneos o de las últimas décadas, ¿no? Más recientes, ¿no? Salvo en un momento que creo que mencionaste que, bueno, Eduardo de Assis Duarte, que hace esta recuperación, digamos, de los siglos anteriores. Pero yo lo que me quedo pensando es, o sea, recordando los tiempos de escuela, que por ejemplo Cruz de Souza sí es un autor del siglo XIX identificado como un autor negro. Ya no así Machado de Assis, que incluso, o sea, hablando de canon literario, incluso hablabas de los más grandes premios literarios de Brasil, que es el Premio Jabuti y el Premio Machado de Assis. Muy recientemente se pone en cuestión, digamos, se ubica a Machado de Assis como un autor negro, ¿no? Cosa que no pasaba antes. Pero también, no sé, tomando la conceptualización que traías, que me pareció interesantísima, la vertiente de Edmilson de Pereira Almeida, y también la de Eduardo de Assis Duarte, que sería, se identifican como autores negros. Está la autoría. Se autoperciben negros, está la autoría. Pues Machado de Assis trae un poco de esta ambigüedad también, ¿no? Es un autor que en su momento hay controversias respecto de cómo se posicionaba respecto de algunas cuestiones vinculadas con la esclavitud, por ejemplo. No hacía de eso una bandera, o por lo menos quizás hay investigaciones que recién ahora llegan a traer que, bueno, cuando era funcionario, tal y cual punto de vista, pero todo una discusión muy, muy, muy reciente, ¿no? Entonces, se incorpora en ese corpus, no se incorpora, está toda la idea de, era un negro, era un griego, era, digamos, ¿no? En verdad, o sea, una colega
del activismo antirracista, dice que en verdad, o sea, nadie en Brasil es blanco. Creo que esa es una de los grandes aportes, nadie en Argentina tampoco. Uno de los grandes aportes, sin negligenciar, por supuesto, el lugar de privilegio de personas más clareadas. Pero más allá de eso, lo que hace el racismo estructural es justamente que las personas conozcan su ascendencia portuguesa, española, italiana, y desconocen si tuvieron algo de ascendencia negra indígena, ¿no? Entonces, por ahí quisiera escucharte un poquito más sobre ese tema. Sí, incluso Machado de Assis decimos que Machado nosotros conocemos en la escuela como blanco y solamente en la universidad vamos a descubrir que él es negro, ¿no? Ahí me parece que cabe un poco más la definición de Edmilson en este sentido y también un poco lo que comparte Eduardo de que es necesaria una perspectiva negra, ¿no? Es necesario que esta novela, que este libro tenga una perspectiva negra para poder entrar dentro de una clasificación de literatura afro-brasileña. No es solamente ser negro, ¿no? ¿A partir de qué perspectiva estás escribiendo? Sobre escritores más anteriores, digamos, que no son contemporáneos, dejo como sugerencia el propio libro de María Firmina dos Reis, que es Úrsula, que aparece, que fue reeditado y tomó un gran valor posterior a la ley, que antes no se tenía, que es considerado como la primera novela abolicionista, digamos, en Brasil, y también pioneras en la literatura feminista, ¿no? Entonces, para mí es un libro que hay que leer, ¿no? Yo creo que los profesores de portugués como lengua extranjera deberían dedicar un tiempo ahí para esta lectura, por lo menos en las vacaciones. Y también Luis Gama, me parece que es un hombre importante también, porque considerado como el primer gran intelectual, digamos, negro de Brasil, y escribió poemas, sátiras contra la esclavitud, es considerado un poeta abolicionista, ¿no? Pero por esto justamente, por lo que trajo Mariana, sí, ¿querés poner, Mariana, los nombres? Ahí, Luis Gama, José Patrocinio, ahí pongo. María Firmina dos Reis. Acá. Lo que estaba comentando, que esto que trae Mariana está muy pautado en algo que dije, tome nota de una tríade para reflexión, que sería la tríade autor, ¿no? Que es fundamental entender el tema de la autoría, el tema de la trama, ¿no? De la historia, y también a partir de qué forma está, digamos, está escrita, y también el público, ¿no? Que es fundamental, porque el público de la novela, por ejemplo, de María Firmina dos Reis, no es el mismo público que tenemos hoy contemporáneo, ya posterior a una ley 2003, ¿no? De qué forma está hecha también esta lectura de este libro. Muchos, incluso que leyeron María Firmina dos Reis, comentan que, me di cuenta de que es una novela abolicionista solamente ahora que leí después de la ley 2003. Porque de qué forma se trabajaba esta lectura también, ¿no? A ver si escribí bien. Ahí escribí. Ahí votó, o sea, patrocinio. Bien. Entonces, es importante pensar en esta tríade, ¿no? Y pensar también, Mariana, que la discusión yo tengo, por ejemplo, acá 2 libros que discuten entre sí. Serían 2 libros que pelean entre sí, pero totalmente. Uno es de Cuti y el otro es de Eduardo. Es como van a tener como divergencias muy grandes. Yo incluso le comentaba a Fabiana de una planilla que tengo de las 3 teorías y como los 3 uno va a decir algo, el otro. A mí me gusta hacer un recorte, ¿no? Porque creo bastante en el valor de la autoría, porque esta autoría está vinculada a una experiencia, ¿no? A una experiencia de un negro en la sociedad brasileña, pero creo también en otros puntos, no solamente en la autoría, ¿no? No importa si sos una persona negra y escribís desde una perspectiva que no es negra, no entraría, digamos, dentro. Pero Cuti es de todos el más, digamos, que pone más hincapié en el tema de la autoría. Para él es lo más importante, ¿no? Dentro de todo.
Claro, ya me respondiste la siguiente pregunta, que era si Vanessa Oliveira Valentín Okay. habría una propensión más grande hacia Cuti o hacia Eduardo de Asís Duarte. Estoy ahí, ¿viste? Tuve la suerte de estar con los tres en Minas. Y charlé con los tres, incluso dije la foto de los tres porque yo necesito un poquito de cada uno de los aportes, pero Cuti era lo más, incluso puso en el libro para mí una frase que a mí me encantó, que dijo: Vanessa, que estas ideas possam encontrar teus impulsos de baobá e florescem moras renovadas com asas. Ele, inclusive, disse: eu sei que você vai ler esse livro e que você vai transformar esse livro em novas perspectivas. Isso é o que me interessa, né? Então, isso me emocionou imensamente, porque essa perspectiva dele também, como um homem negro que está associado à Fundação dos Cadernos Negros, a vivência dele como homem negro faz com que também ele priorize essa questão da autoria, né? Mas é para muita coisa, é para muita discussão. E já Eduardo já teria um pouco mais, como um homem branco também, tem também uma visão diferente, isso também eu acho que fala um pouco, né, da experiência deles também, como intelectuais e como críticos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna última pregunta, comentario? Bueno, entonces podemos ir cerrando esta actividad. Les recuerdo, está el formulario para completar la asistencia para poder recibir la certificación, y también después esta actividad queda disponible en el canal YouTube de la universidad. Les agradezco muy vivamente a Vanessa Oliveira Valentín y a Fabiana Piño por aportar estas reflexiones que son sumamente necesarias y que muy poco frecuentes, ¿no? Poco frecuentes y muy necesarias. Así que les agradezco muchísimo. Agradezco a las personas que se conectaron, que se interesaron. Esperamos poder continuar esta conversación en otras oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, a los aportes, a este momento. Reflexionar es lo más importante, generar espacios como este, ¿no? Y que podamos ir fortaleciendo estas pautas, esta lucha como docentes, ¿no? Y también como amantes de la cultura brasileña y de la lengua portuguesa, que sé que los que están acá son. Y bien, agradecer y agradecer. Gracias, Fabi, gracias, Fabiana, gracias, Mariana. Gracias, Mani. Gracias, Mariana. Una última pregunta. Como para poder participar de los eventos como acontecen ahí en la Embaixada y qué más, ¿cómo uno puede enterarse? Bueno, gracias, Andrea. Puedes en Instagram, tenemos Instagram, IGR Buenos Aires. Y ahí compartimos todas las actividades, en su gran mayoría son gratuitas, las actividades pagas son las de clases de portugués, de idioma, así que IGR Buenos Aires, ahí está. Gracias, Vane, gracias, Jason. Ya estoy. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrea, por animarte. Andrea también es docente en la UNIPE, también profesora de portugués, también traductora. Sí, vine de muy chica a Buenos Aires, o sea que tuve que volverme a amigar con el portugués estudiando en el Lenguas Vivas. El Lenguas Vivas tiene una posición un poco más abierta con respecto a, no te digo que es un 180 ni un 360, pero hay y eso depende de cada cátedra, pero hay una mirada quizás a una África, no una África negra, pero también a un Mia Couto, quiere decir relaciones con otros escritores brasileros, angolanos, de Portugal, ¿no es cierto?, de otros lugares. Pero bueno, este tipo de información que ustedes nos brindaron es muy útil, abre un poco el juego, que si estaba
hay un camino más cierto, pero las formaciones en cualquier terciario o universidad no hay una amistad o no hay algo con respecto a la literatura, ni siquiera brasilera. Ya no estamos hablando ni de blancos ni de negros. Entonces me parece que ni las escuelas, por más que ahora en provincia que yo estoy trabajando hay todo un cambio en el diseño curricular. Nada, eso depende de cada docente. Y si cada docente quiere salir de su zona de confort y armar algo, ¿no es cierto? Que no hay. O sea, uno pasa a ser un autodidacta o participa de este tipo de cuestiones, ¿no? Nada, hay camino por recorrer. Totalmente, Andrea. Me gustaría solo sumar algo. Primero agradecer por la trama, por la traducción ahí que me ayudaste en el chat. Y también por un dato de que yo como maestranda, ¿no? En la UBA estoy enfrentando estas dificultades porque yo estoy investigando Kalila das Mercedes, literatura afro-brasileña, y es un camino. Cuando dije, ¿no? Que esta era mi elección, fue como, no, pero literatura de Brasil no es literatura extranjera. Bueno. Entonces es como, no, y fue una discusión y estamos pensando a nivel de universidad, hay mucho, todavía hay una resistencia con la literatura brasilera y en considerar que el portugués es una lengua extranjera que se necesita de estudio para poder leer una obra de literatura también, ¿no? Porque al acercarse y decir que son dos lenguas cercanas, es como que saca esta idea y de que es una lengua extranjera, ¿no? Lo que es absurdo, pero es real y actual esta discusión, ¿no? Estos prejuicios, ¿no? Que están instalados, ¿no? A mí me pasa cuando alumnos quieren tomar clases, se creen que, como decía mi papá, es soplar y hacer una botella, ¿no? Total, como es tan cercano, no pasa nada, y cuando uno empieza a enfrentar ciertas cuestiones, porque va avanzando, ¿no? La materia, la disciplina, con el libro, con lo que fuere, entonces bueno, veamos estas cuestiones contrastivas, ¿no es cierto? Tenemos ciertos contrastes. Prestemos atención, hagamos una reflexión, que creo que hay en estos tiempos de que todo va a una velocidad 1000, no sé, creen que o el docente tiene la fórmula mágica, y creo que no. Entonces, y estos planteos me parecen súper útiles. A mí, yo que estoy dando clase en un secundario, y me acabas de encender la llamita para ver mi parte de literatura, a ver qué puedo enganchar por ahí, que no hay ningún tipo de restricción, gracias a Dios, no así en el otro colegio en el que trabajo, que si tuviera que leer algo traducido, no podría leerlo en español porque no hay portugués. Pero bueno, siempre la puerta está abierta y uno puede. Hoy justo le nombré a Paulo Leminski para una alumna que le gusta escribir poesía y le digo, mira, si yo te consigo algo de Leminski, yo estoy segura que a vos te va a gustar. A mí me encanta Leminski. No me gusta tanto la poesía, pero Leminski fue una de las cosas que tuve que preparar para un trabajo y quedé fascinada. Qué lindo. Así que bueno, gracias. A vos. Gracias. Bueno, gracias Andrea también por compartir algo de tu experiencia también, de trayectoria. Bueno, reitero entonces el agradecimiento, Vanessa, Fabiana, a todas las personas que se conectaron hoy, que aportaron, que contaron sus experiencias y bueno, seguimos porque hay todavía mucho por hacer. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, obrigada. Chao, obrigada.